Muy buenas, queridos brujos y brujas de la acuarela. Soy Claudia Llovera y hoy vengo a hablarte de un tema apasionante y que muchos son los que desean dominar cuando pintan paisajes en acuarela. Te estoy hablando de los cielos. Y es curioso porque el cielo parece tan sencillo, está ahí arriba, lo vemos cada día, disfrutamos de sus colores, su atmósfera, sus tonalidades, nos enamora ver su suavidad, pero cuando intentamos pintarlo muchas veces sentimos que no logramos obtener el resultado que buscamos. O se nos descontrola el agua, o se nos ensucian los colores, o no logramos una buena atmósfera y unidad, y la acuarela al final no transmite lo que sentimos. Y en parte todo esto es normal porque forma parte intrínseca de la técnica de la acuarela, ya que es una técnica fluida y con la que debemos estar receptivos a sus caprichos y sorpresas. Pero aún así, no todo se deja al azar. Hay aspectos que debes conocer para poder dirigir y fluir un poco mejor con esa fiera salvaje que es el agua y la acuarela. ¿Qué es lo primero que hay que entender? Pintar cielos no es copiar una fotografía. Si tu objetivo es que tu acuarela te salga exactamente igual a tu foto de referencia, segurísimo que te vas a frustrar, porque la acuarela no funciona así y el arte tampoco. Pintar es interpretar la luz, la atmósfera y los colores que vemos, para así poder transmitir nuestras propias emociones, sentimientos y sensaciones. ¿Y qué pasa? Pues que la luz cambia constantemente a lo largo del día. Cambia su temperatura, su intensidad, sus colores, la atmósfera. Por eso, si solo conoces un tipo de cielo o siempre pintas los mismos paisajes, es normal que te sientas limitado, que tus acuarelas siempre se parezcan demasiado entre ellas o sentir que te falta algo y no sabes lo que es. Y aquí es donde puede ser que te bloquees, no porque no sepas pintar, sino porque todavía no has aprendido a observar bien la luz. Pero aquí viene la buena noticia y la clave de todo esto. Solo hay 4 grandes atmósferas que necesitas dominar. El alba, suave, silenciosa y delicada. El mediodía, claro, limpio y luminoso, brillante, con toda la energía a pleno gas. El atardecer, cálido, dorado, expresivo, emocionante, nostálgico. Y la noche, profunda, misteriosa, poética, oculta. Cuando comprendas cómo se comporta la luz en estos 4 momentos fundamentales del día, podrás pintar cualquier cielo, cualquier paisaje de forma natural, fluida y a la vez expresiva. Y por ese motivo he creado este curso, Las 4 luces del cielo en acuarela. Es un curso 100% práctico en el que pintaremos juntos estas 4 atmósferas y momentos clave del cielo. Lo haremos paso a paso, sin prisa y desde cero. Aunque seas principiante, podrás seguir sin ningún tipo de problema las explicaciones e indicaciones. Y si ya tienes un nivel intermedio, te ayudará a llevar tus cielos a un nivel más profundo y detallado. ¿Qué aprenderás exactamente? Cómo elegir los colores adecuados para cada luz. Cómo mezclarlos para que las combinaciones de color resulten interesantes y realistas. Cómo fluir con el agua y dejar que trabaje para ti. Cómo crear profundidad y atmósferas envolventes. Cómo resolver transiciones suaves y degradados limpios. Cómo aplicar distintas técnicas de acuarela según tus objetivos. Cómo lograr trazos expresivos prestando atención a mis gestos y sobre todo, cómo observar y comprender la luz. Además, cuando empiezas a entender estas luces, no solo mejorará tu técnica, también cambiará tu manera de mirar el cielo y tu relación con la acuarela. Empezarás a sentir la luz en tu rostro cuando salgas de casa, cuando vayas a pasear por el monte, cuando mires por la ventana. Y esa forma de mirar, más lenta, más atenta, te acompañará cuando pintas, te ayudará a estar más presente y a disfrutar más del proceso. La acuarela dejará de ser algo que tienes que hacer de forma correcta y se convertirá en tu momento de paz, reflexión, silencio,
como una especie de meditación y aseo mental para frenar tus rutinas diarias y autómatas. Será un momento para ti, un momento para respirar, para sentir, para crear algo bonito sin prisa ni exigencias. Cuando ves que cosas que antes te resultaban difíciles ahora ya te empiezan a salir mejor y de forma fluida y natural, eso da mucha sensación de confianza y notas que tu seguridad va creciendo. Eso es lo que me gustaría que te lleves de este curso, porque no solo vas a mejorar tus cielos, sino que vas a sentir más seguridad y tranquilidad mientras pintas. El objetivo es que el curso, además de aprender y de llevarte conocimientos, también sea un espacio para ti, un momento agradable y para disfrutar y desconectar. Si sientes que este es el momento para avanzar con todo lo que te he mencionado, te dejo el enlace del curso Las 4 luces del cielo en acuarela aquí debajo en la descripción del vídeo. Aprovecha ahora que está de lanzamiento y añade el código de descuento en el momento de realizar tu compra. El código lo tienes escrito en la página web y lo verás cuando cliques en el enlace de aquí debajo. Estoy segura de que este curso te aportará claridad, recursos y mucha más confianza a la hora de abordar tus cielos en acuarela. Recuerda que si además ya eres alumno de la suscripción de la escuela, allí podrás compartir tus acuarelas del curso y recibir correcciones personalizadas. Muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo y por tu compromiso con la acuarela, porque si tú avanzas, la acuarela también avanza por su camino hacia el máximo aprecio y reconocimiento a nivel global. Espero que te animes a explorar estas luces conmigo, pero sobre todo, no dejes de pintar cielos. Un abrazo muy fuerte y te veo dentro del curso. Solo necesitas pintar 4 momentos del día para comprender todas las atmósferas del firmamento, porque en las 4 luces del cielo está la clave. Cuando entiendes cómo cambia la luz desde el alba suave y silenciosa hasta el mediodía pleno y radiante, cuando descubres la calidez dorada del atardecer y la profundidad misteriosa de la noche, tu mirada cambia y tu pintura evoluciona. En este curso te muestro cómo se comporta la luz en cada una de estas horas esenciales, qué colores elegir, cómo mezclarlos, cómo dejar que el agua trabaje contigo para crear atmósferas vivas, creíbles y emocionantes. Cuando integres estas 4 atmósferas podrás pintar cualquier paisaje con confianza, intuición y sensibilidad. Ahora es el momento para descubrir la magia de los cielos. ¿Me acompañas a cazar las 4 luces?